Muchas gracias, Marcela. Primero decirles a todos que con Actívate y con Marcela, cuando me contactó hace apenas unos días, pues hemos hecho una unión muy padre. Porque, primero, porque es un verbo. Y segundo, porque lo está pidiendo que te actives. Yo, saben, todos ustedes, soy militante del Partido Acción Nacional y parte de la acción es cómo haces esa acción. Y además, quienes están aquí hoy, Marcela, muchos de los que yo veo han sido verdaderos héroes de todo esto y que siempre están acompañando desde temas tan sensibles como el cáncer. Y aquí vemos, por ejemplo, yo estoy viendo aquí en el auditorio a la patrona mayor, a doña Mayra Galindo, que es una persona de la sociedad civil igual que tú, Marcela, y que coordina muchísimas organizaciones de la sociedad civil, es toda una autoridad. Y cuando, por ejemplo, nos presentamos ante la Organización Panamericana de la Salud, ella estuvo ahí presente en persona con varias asociaciones de enfermos que se podrían ver afectados por la cancelación de estas normas. Te digo, veo a gente que aunque no fue convocada, siempre estuvo preocupada. La China, Lucelvia ha estado comentando varias veces. Con Carlos de la Peña tenemos comunicación continuada desde hace casi 2 años, desde que hemos visto este destrozo en el sistema de salud. Comentarte, Marcela, porque tú no habías nacido todavía, pero en este agosto, hace 50 años, ingresé yo ya como profesional de la salud a la Facultad de Medicina, en 1973. Y yo creo que más o menos andamos de a la par con Carlos Peña Pintos. Yo calculo que andamos más o menos igual. Y a diferencia con Arturo Vázquez, él es hijo de mi compañero, de Arturo Vázquez, su papá. Entonces tenemos como que 3 generaciones de gente relevante. Y a mí sí me gustaría, si me permiten, voy a insertar un poquitito para poder tener un contexto adecuado. Primero, la vida es un derecho natural. O sea, no hay ninguna constitución ni ninguna ley que nos la dé. Es un derecho ius natura, y aquí los abogados que me corrijan, Arturo, Sergio y los demás que están por aquí, que nos corrijan. Después sigue, obviamente, la salud. Y fue mucho más claro cuando ocurrió que el doctor Mengele, en el caso de lo que ocurría allá en Alemania, pues afectó los derechos para hacer investigaciones. Y además, algunos hallazgos fueron muy buenos, pero el fin no justifica los medios. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea una Organización Mundial de la Salud y se hacen qué valores serían importantes para hacerlo. Y en este caso, esta convención internacional determinó que la salud era un derecho fundamental, derecho que en la Constitución mexicana pasó del 45 hasta el 83, para que una propuesta del presidente Miguel de la Madrid, y estando guanajuatense Carlos en la tribuna, el doctor Carlos Maquiavelo Martín del Campo, que había sido un médico distinguido acá en el rancho de León, Guanajuato, y era director del IMSS, del PRI, fue diputado. Él fue el que tuvo el discurso de la presentación de la iniciativa del presidente de la Madrid y se incorporó en la época de Soberón como secretario de Salud del derecho a la salud. Pero el derecho a la protección de la salud, eso es una cosa, y luego, ¿quién dice cómo es que se hace efectivo ese derecho? O sea, en la tinta está a todísimo dar, pero ¿cómo hacemos ese derecho? Y entonces en enero del 84 se refleja ese derecho como que en diversas características en el artículo 2 de la ley, diciendo, a ver, el derecho a la salud significa, y empezaron así como a catinflear, ¿ven? Porque en 6 párrafos se determinó qué era el derecho a la salud. Cuando la ley decía que era el completo estado de bienestar, bien físico, mental y espiritual. Así lo decía la constitución de esta organización. Y también en México se incorporó 30 años después. La primera ley que incorporó qué significaba salud fue la ley de los institutos de las Fuerzas Armadas, y después fue la propia Ley General de Salud, 30 años después de incorporada en la Constitución. O sea, a veces es claro que los hechos van muy por delante de las leyes, que siempre van muy por atrás. Entonces, la ley de salud es una ley general que significa que es el Estado mexicano quien tiene que otorgar estos derechos, pero además tiene que ir en concurrencia al menos con 3 actores. Los más importantes son los ciudadanos, 130 millones de ciudadanos. Después las autoridades municipales, porque son autoridades sanitarias los ayuntamientos. En la propia reforma de la Ley de Salud del 83, publicada en 84, y luego una reforma administrativa importantísima del presidente Miguel de la Madrid también, en el 87,
algunas acciones que le quedaban a la Secretaría de Salud fueron enviadas a los municipios y esa reforma del artículo 115 se llevó mucho de lo que hacía la Secretaría de Salud. El cuidado del agua, el cuidado de los rastros, el cuidado de los panteones, la salud, el tema puntual de la luz, la seguridad y más cosas. Es decir, entonces hoy tenemos un derecho a la salud que se hace efectivo, y digo salud que no atención médica porque luego la gente los confunde. Yo te voy a decir, salud es todo un conjunto de elementos que están en la caja sanitaria, que son como 3, y fuera de la caja sanitaria, es decir, que no tiene que ver con la atención médica, que son como 19. Todo esto conjuga el derecho a la salud, porque evidentemente no se resuelve una curva donde siempre choca la gente porque no hay peralte, un hospital de traumatología como ocurría allá en la curva de Cuernavaca. Pues lo mejor es corregir la carretera. No cura tener el mejor medicamento antidiarrea, sino que cura es tener el agua potable. Entonces hay muchos determinantes de la salud que tienen que ver con el ser humano que no corresponden. De nada sirve que el paciente que tiene diabetes reciba todos los medicamentos y las consultas si él no se apropia y toma las riendas de su salud. Entonces, en este concepto, el derecho a la protección de la salud contempla la persona, 130 millones, autoridades municipales que han sido extraviadas en este sexenio, porque ni se mencionan ni se toman en cuenta. El uso del suelo, hasta qué horas funcionan o no los antros, si pueden manejar ebrios o no pueden manejar ebrios, etcétera, etcétera, pero que son reglamentos de buen gobierno desde los ayuntamientos. También las autoridades estatales son autoridades sanitarias, el secretario de salud y el gobernador. Y por último, las autoridades sanitarias de excelencia, que es el Consejo de Salud General, el presidente de la República y, por supuesto, el secretario de Salud Federal. Entonces tenemos varias entidades que se conjugan para dar, por un lado, atención médica y por el otro lado, salud pública. Bajo este concepto, entonces, tenemos hoy, además de la ley de salud, otras leyes generales. Un factor determinante de muchas enfermedades es el tabaquismo. Y hay una ley general para el control del tabaco que también hace que interactúe el ciudadano, el ayuntamiento, el Congreso de un estado o las leyes estatales y la ley federal, que desde junio del 2011 es una ley que se llama principio pro persona, es decir, cualquier tratado internacional firmado en temas de salud vale igual que la Constitución. Y esto, pues obviamente ha cambiado tanto la escena que han estado muy celosos de que esto así suceda, protegiendo de las ocurrencias de los diputados, protegiendo de las ocurrencias del Ejecutivo, que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, que ha tenido un papel cada vez más protagónico desde junio de 2011. Con este concepto de una ley general de salud, una ley para el control del tabaco, hay una ley general para el manejo del espectro autista también. Y hay otra ley general ahora para el cuidado, el diagnóstico temprano de la ley del cáncer en los niños. Y ahí viene otra ley general para el cáncer y todo el mundo lo quiere poner porque la idea central es que tomemos a todos en cuenta. Dicho esto, entonces tenemos hoy un marco jurídico muy rico para que el derecho a la protección de salud se haga efectivo. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué no se hace tan efectivo? Bueno, pues porque después de la ley tiene quien entrega el servicio y quien lo financia. Y voy a poner un ejemplo muy simple para Lucelvia, a quien estoy viendo aquí, que está poniendo muchísima atención. Un tema que se ha dicho hasta el cansancio, ahora le llaman cobertura universal de salud. Que nadie quede atrás. Y apenas se dijo hace 50 años en Alma Ata, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenga al menos un paquete básico de servicios, aquí se llama cobertura universal de salud. Pero si Lucelvia Vera Becerra trabaja en una institución, tiene un empleo formal, tiene la seguridad social. El significado para un usuario del Seguro Social, un derechohabiente del Seguro Social, significa un paquete casi completo, porque incluye muchas cosas de promoción de la salud, incluye un paquete muy amplio de prevención de la salud, incluye un paquete casi inacabable de tratamientos, aunque no haya medicamentos, pues es otro tema, pero en teoría los cubre, incluye cuidados paliativos e incluye aspectos de rehabilitación. Ese paquete obviamente incluye el estudio masificado de la población. Es decir, cuando tú tienes
Un paquete de servicios para menores de 5 años, pues la verdad es que es muy barato, pero si lo tienes para gente como algunos que nos vemos en la pantalla, tenemos un poco más de 60 años, cuesta muchísimo más. Porque casi siempre conforme avanza la edad, avanzan enfermedades que se llaman crónico-degenerativas y que tienen dos características. La primera es que no se cura. Y la segunda, que requiere muchos medicamentos. Y que a mayor edad, más medicamentos, porque como dicen acá en Guanajuato, se puede ser cacarizo y andar en coche. Cacarizo era la persona que le daba la viruela. Y le daba la viruela porque solamente no tenía vacunación y solamente eran los más pobres. Pero se puede tener esa enfermedad y se puede traer un carro. Es decir, alguien que tiene 60 años o más tiene casi el 30% de posibilidades de tener diabetes, el 40% de tener hipertensión, juntas también, puede tener además un accidente vascular cerebral, puede tener colitis, es decir, una cantidad de enfermedades degenerativas, artríticas, y que requieren en promedio 6 a 8 medicamentos por día, y esto hace que el sistema de salud sea muy costoso. Entonces, cuando uno plantea sobre 10,000 pacientes, uno plantea cuánto va a costar ese tipo de paquete de cobertura universal, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación e inclusive, insisto, los cuidados paliativos para cuando ya la muerte se encuentra cercana. Ese paquete tiene un costo y así, por ejemplo, si en esos 10,000 personas tienes tú a un varón, pues le calculas cuánto sería por su cesárea. Obviamente, al no haber cesárea, pues se utiliza para los demás. O a una mujer le calculas la posibilidad que tenga un cáncer de ovario, pues eso sí puede ocurrir, pero no de testículo. Entonces, todos estos estudios actuariales son muy serios, es decir, no es un tema de broma, como dijera hoy el presidente en la mañana. Haremos un gran almacenote para todos los medicamentos. Eso nomás habla de una ignorancia verdaderamente supina, absoluta. Este paquete esencial para el IMSS cuesta cierta cantidad, y no voy a hablar ahorita de pesos, nomás para explicar el detalle. Ahora pensemos en el paquete esencial del ISSSTE. En el paquete esencial, pensemos que ahorita el doctor Carlos de la Peña, que es muy joven, tiene cataratas. El derecho a la salud le diría, oiga, usted tiene derecho a que le operemos sus lentes intraoculares, a que le pongamos lentes intraoculares. Pero si él está en el Seguro Social, ese paquete casi universal sí le cubre que le pongan el lente intraocular y el Hilon y lo que necesita. Pero él, como es trabajador de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, tiene ISSSTE. Y en el ISSSTE le pueden operar las cataratas, pero no le pueden poner el lente, porque el lente cuesta 7,000 pesos. Digo, el más básico, ¿no? Entonces el doctor Carlos de la Peña tendría que gastar de su bolsillo para esa cobertura universal en un procedimiento que es cirugía de cataratas. Porque ahora si hablamos de que además se quedó sin dientes porque tiene diabetes, pues no le incluye el que le pongan su prótesis dental. Y si empieza, conforme pasa el tiempo, como el doctor Manzano, que lo veo ahí con sus audífonos porque está sordito, no es cierto, es el del iPhone, pues ocupa también para aparatos auditivos, no lo cubre. El paquete universal del que estamos hablando usualmente no cubre prótesis ni órtesis, que debería de cubrirlas. Entonces, un adulto mayor debería tener anteojos, debería tener audífonos para escuchar mejor, debería tener dentadura adecuada, pero eso no lo ofrece el paquete universal de salud. Bien. El del ISSSTE, ¿cuál es la cirugía oftalmológica que más se hace? La de cataratas, porque el paciente compra el material y usualmente el oftalmólogo se lo vende. En el Seguro Social sí lo cubre. Pues ahí la cirugía de catarata lleva una distancia de tiempo para operarse igual que cualquier otra cirugía. Ahora veamos un paquete universal. Si es trabajador de Pemex, es mejor que el del seguro y es mejor que el del ISSSTE. Cubre más cosas. Ahora veamos un paquete de seguridad social si pertenece a las Fuerzas Armadas. Ese paquete cubre casi todo y de primera clase. El mejor paquete de México es el paquete de la cobertura universal de salud de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Ahora veamos un paquete del INSABI. Bueno, ya no hay INSABI, ahora le llaman Servicios de Salud y Bienestar. Bueno, el más básico, que era el programa IMSS Bienestar, cubría 58 procedimientos contra 1,860 que cubría el Seguro Popular. Pues ni de chiste, porque este paquete costaba muy poquito y el Seguro Popular costaba más. El del Seguro Popular cuesta como un tercio de lo que cuesta el del IMSS y cuesta como una quintava parte de lo que cuesta el de la Sedena, por ejemplo. Entonces,
un grave problema cuando hablamos de hacer efectivo el derecho a la salud es que muchos padecimientos que sí cobren la cobertura universal por la cantidad de millones de gente que paga de su bolsillo, que paga el patrón y que paga con impuestos, sí cubre muchos de los cánceres, por ejemplo, en el IMSS, cubre muchas cirugías más de las que cubría el Seguro Popular, aunque en la Constitución, con el cambio que dijo el presidente que ocurrió en junio del año 2020, dice, no solamente es el derecho a la salud, sino usted tiene derecho a la enchilada completa en salud. Jurídicamente, la enchilada completa significa todos los medicamentos, todos los procedimientos y en todos lados. Muy bien, eso está todo dar. Oiga, ¿y cuántas tortillas hay para hacer enchiladas? No, pues casi no hay. Oiga, pero si hay quesito y hay aceitito para hacerlas, no tampoco, porque es conforme haya. Bueno, ese conforme haya en estos 5 años, resulta que ha habido menos tortillas que en el 18, que fue el último año. Bueno, el último año de Seguro Popular fue en diciembre del 19. Hay menos tortillas que en el 19, hay menos papas que en el 19, acá se hacen las papas, hay menos pollito para ponerle pollito encima a las enchiladas, casi no hay queso y casi no hay crema. El paquete universal hoy para 77 millones de mexicanos es muy bajo. Y la gente hoy puede decirle en la corte, ante los jueces, decirle, oiga, ¿cómo es posible que si dijo el presidente que si yo tengo un cáncer de mama, tengo derecho a que me hagan la mastografía? Que el que la interprete sepa de mastografías, que el que haga la biopsia la haga con el equipo adecuado de mastografía, con la aguja fina, que esté capacitado para hacerlo, que el que estudie la biopsia sea un patólogo experto en interpretarlo, que ese tumorcito que ocupa hacerse el estudio de inmunistoquímica para ver si tiene receptores hormonales o no, sea especialista en eso, que ese tejido se analice por genetistas para saber si ese cáncer puede ser hereditario o no, o bien si es capaz de hacerle una medicina de precisión para ponerle medicamentos de lo mejor, para poder saber si ese tumor va a requerir radioterapia o un mecanismo de terapia especial, aunque diga Marcelo Ebrard que es muy mala, si va a ocupar un mecanismo de radioterapia específico. Luego si va a ocupar cirugía. Luego si con la cirugía se le puede poner prótesis o no. Luego si va a tener un especialista en quimioterapias. Luego esas quimioterapias, dependiendo del tumor, cuántas son y por cuántos ciclos. Luego cuántos estudios se le van a poder hacer durante todo ese periodo que esta mujer puede estar, en el caso de cáncer de mama, hasta que fallezca. Los estudios se hacen continuadamente para estar vigilando que no regrese, es una enfermedad sistémica. Y por último, si ya está muy avanzado el tumor y requiere otro tipo de tratamientos, pues si va a tener o no otro tipo de terapias, otro tipo de cirugías, hasta finalmente si va a requerir cuidados paliativos o no, para que muera sin dolor, arropada por su familia y con todo el apoyo espiritual. Esto que acabo de relatar, todo esto que está ocurriendo con la cáncer de mama, se llama norma oficial mexicana. Es decir, es el instrumento jurídico con el cual el derecho a la salud, puesto en la Constitución y en tratados internacionales, bajado en la ley de salud para hacerlo operativo, que sea con mucha calidad para ser operativo, se convierta en una receta hecha por puros expertos de todas las áreas, no participan los políticos, no participan los burócratas, sino se llama a los principales expertos quienes revisan las evidencias y juntos plantean un estándar mínimo de calidad para todos los mexicanos para que se hagan las cosas. Si el gobierno federal, de manera unilateral, sin contar a los 132 millones de mexicanos, sin contar a todos los colegios médicos, asociaciones, universidades y de enseñanza, instituto superior, a la industria privada que hace los medicamentos y que investigue, que son innovadores nacionales o internacionales, y no los toma en cuenta y solamente decide como autoridad reguladora quitarlos, lo que está quitando realmente es el derecho a la salud. Lo va a hacer regresivo porque puede decir, oiga, no, es que esos quimioterápicos no los vamos a autorizar nosotros y no hay ninguna norma que los obligue a hacerlo. Yo no veo otra razón más que el disminuir la posibilidad de que el Poder Judicial los obligue a hacer lo mejor para los mexicanos. Yo sí alabo lo que decía hace rato Marcela. Al día de hoy llevamos 2 meses y un día ganando esta batalla. Pero lo importante va a ser ganar la guerra. Esta batalla hoy, a 2 meses y un día, no ha publicado lo definitivo de la cancelación y además contra algo inesperado, Arturo Vázquez
La jueza dio un amparo sin haber ya declarado en el diario oficial la cancelación. O sea, simplemente el riesgo de haber puesto sin ninguna fundamentación ni motivación por qué iba a cancelar las normas, lo consideró como suficiente al saber que con esas normas lo que iba a ocurrir era un debilitamiento en el sector salud, que al cancelar estas normas estaba reduciendo la capacidad del sector salud para regular, para imponer sanciones, para verificar qué tenían que hacer los actores privados y públicos, las aseguradoras. Pues imagínate si una aseguradora te va a pagar ahora o no una mastografía para un cáncer de mama, si ya ni siquiera no hay nada que la obligue en México. Entonces yo sí creo que los argumentos que dio la jueza y que luego fue la Secretaría de Salud a decirle al siguiente nivel de la jueza, no, mire, está muy mala porque la jueza, no hemos publicado nada. Bueno, los jueces están arriba, que es el circuito colegiado, dijo, no tienen razón, Secretaría, hazte un lado. Y bueno, mañana estaremos con los dedos cruzados de temprana hora para que se ratifique y se dé el amparo definitivo, para que se abra el diálogo realmente. No estamos en contra de que no se quite la norma, estamos en contra de que no se revise como debe de hacerse, donde todos los que fueron expertos no platiquen, no den sus opiniones, porque imagínense ustedes, nomás en millones de mexicanos, alrededor de 20 millones de mexicanos con hipertensión, 12 millones de mexicanos con diabetes, más de 17 millones con adicciones severas. No es para hablar de tres, podemos poner las sensibles para la mujer, o podemos poner más de 1,5 millones de niños que están intoxicados por plomo en la sangre y que quieren quitar esa norma. O quitemos todos aquellos cuidados que hay que hacer en adolescentes. Está quitando todas las acciones de línea de vida de los niños y de los adolescentes. Bueno, pues realmente están afectando con todas estas enfermedades, con las 35 normas, casi al 80% de lo que causa enfermedad y causa muerte en México. Este es el escenario en el cual desde el derecho a la salud hasta cómo hacerlo aplicativo, que lleva dos consecuencias. La primera es que las normas se aplican para todo mundo. Son ley para los públicos, para los privados y los de asistencia social. Son ley desde la distancia más grande de la sierra hasta el lugar más encumbrado de Polanco. Y esto obliga al profesional a capacitarse, pero también le da la certeza al profesional de tener el mejor consejo en una norma de todos los expertos. Y alguien puede decir, oiga, pero no están actualizadas. Bueno, eso ha sido irresponsabilidad del gobierno federal, porque ningún particular tiene la facultad para actualizar la norma. Todos los colegios médicos están dispuestos a trabajar en nutrición, en apoyo, en odontología, en infectología, para mejorar las normas, pero tienen que ser convocados por quien tiene la autoridad, y esa autoridad la tiene la Secretaría de Salud Federal. Y la segunda causa que puede afectar, una es la capacitación y entrenamiento, la certeza jurídica, es que acuérdense que en México el presupuesto federal se da por programas. Entonces, el programa de cáncer de mama incluye la probabilidad del número de personas con cáncer de mama, dónde va a ocurrir el cáncer de mama, cuántos equipos hay que comprar o mantener o corregir, cuánto personal hay que contratar o mantener o corregir para ese programa, cuántos medicamentos hay que comprar, si es oncológico, si no es oncológico, si no es oncológico, cuántas cirugías se va a hacer. Y todo esto se programa, insisto, sobre una base actuarial, y es el presupuesto. Como ha tenido cada vez menos presupuesto, lo que están haciendo es quitar el referente para quitar la obligación de que el programa presupuestario tenga lo que se necesita o incorpore las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, los nuevos procedimientos, los nuevos profesionales de la salud. Veíamos, por ejemplo, en días pasados en el Senado, donde hicimos un foro de cuidados paliativos, que ya tenemos especialistas en cuidados paliativos, pero no hay ninguna sola plaza en el gobierno para que los tenga. Y es importante que muchos de los enfermos que hoy van a fallecer en corto plazo, que pueden ser 6 meses o más, pues deben de tener gente que los sepa atender de manera integral en donde ellos decidan, conforme dice la ley, o en el hospital o en su casa. Pero imagínense, de los más de 800,000 mexicanos que fallecieron el año pasado en México, hace una semana se publicó la cifra del INEGI provisional, el 49% murió en su casa, teniendo seguridad social. Y la pregunta sería, oiga, ¿y murió en su casa por qué? Porque en el hospital lo dieron de alta por máximo beneficio hospitalario, así le llaman,
cuando quieres quitar una cama, un paciente que te está estorbando, dado de alta por máximo beneficio hospitalario y atención en su casa. Y cuando tú vas a su casa y es lo que se llama una autopsia verbal, oiga, lo dieron de alta por máximo beneficio hospitalario. Oiga, ¿le mandaron medicamentos a su casa? No. ¿Hubo enfermera de ellos aquí pagado en su casa? No. Oiga, ¿le pusieron una cama de hospital en su casa? No. Pues entonces es puro cuento. Realmente lo que están haciendo es mandando a morir la gente a su casa. Y lo que sí te puedo decir con el proyecto Lancet, que por cierto los invitamos porque el próximo día 7 se estará presentando un estudio muy importante en el Tecnológico de Monterrey por la doctora Felicia Arnold. 1 de cada 10 mexicanos que fallecen apenas tiene medicamento para el dolor. O sea, hay 9 que no se está haciendo. Y quitando las normas, pues la probabilidad de que tú le puedas exigir al gobierno o que el juez le pueda exigir al gobierno va a ser ínfimo. Con esto espero haber abordado para abrir micrófonos y contestar dudas o ampliarlas, o que alguien corrija lo que dije, pero lo que estamos hablando es del único instrumento que hoy en México existe. Bueno, hay uno más inferior que se llaman guías de práctica clínica. Estas guías de práctica clínica derivan de la norma. O sea, pensemos en la norma de diabetes. Hay 3 tipos de diabetes. La diabetes gestacional, la diabetes tipo 1 que ocupan insulina y aparatos muy específicos, y la diabetes tipo 2 que es la más conocida, que también pueden ocupar insulina. Bueno, puede haber de la norma, puede derivar la guía clínica, y entonces la guía clínica sí es obligatoria. Y esa guía clínica no tiene el estándar de cada 5 años. Si hay algo nuevo, se puede corregir de inmediato, pero solamente es obligatoria la guía clínica cuando depende de una norma oficial mexicana. Este gobierno ha querido dar a tole con el dedo y recién se publicó un acuerdo del Consejo de Salud General, en el cual dice, a ver, la guía clínica del Seguro Social se va a usar en todas las instituciones públicas. Ah, pues sí, pues, pero a diferencia de la norma, aplica para también el que aplica o hace atención médica en el hospital más encumbrado o en la comunidad rural más distante. Es decir, no es un acuerdo de calidad obligatorio para todos los mexicanos. Entonces, eso que están ofreciendo simplemente marca otra vez una señal de lo que están planeando sobre las rodillas y a mi juicio mal. Espero, Marcela, con esta introducción haber dado un planteamiento de qué son las normas. Son 35 las que están proponiendo cancelar. El 12 de julio hubo una reunión, dijeron que 5 ya es seguro, pero una de las que quieren cancelar es precisamente la norma para manejar el plomo. Y hay datos en el Ensanut que acaban de publicar que hay más de 1.200.000 niños intoxicados por plomo. O sea, en vez de, y no bajó con respecto a hace 2 años. Entonces, resulta que ni la norma ni las acciones del gobierno federal, porque esa sí es competencia exclusiva del gobierno federal y de la COFEPRIS, no están tomando las medidas necesarias para hacer que esos niños no tengan déficit cerebral como lo van a tener si siguen intoxicados por el plomo en nuestro país. Es cuanto, Híjole. Marcela. Gracias, diputado. Pues bueno, antes de dar pie a la sesión de preguntas y respuestas, quiero hacer un pequeño comentario, pues, a ver, uno que trata de estar pues en todo y alzar la voz pues por tantas injusticias, ¿no? Que ocurren a la par, ¿no? Paralelamente una con otra. Y bueno, uno que ha estado pues un poquito, muy levemente empapada de este tema, creo que después de esta lección, como todo buen profesor que es usted, pues, ay no, se me hace chiquito el corazón porque creo yo que esto es todavía más difícil y complicado y grave de lo que ya sabía uno y de lo que pues ve uno en medios, ¿no? Pues, al menos a mí personalmente, pues a veces ese tipo de cosas tienden a darme para abajo, ¿no? Ver pues cómo es que está el panorama color de hormiga, pero pues no, con más ganas, hay que seguir presionando porque como un pequeño dato, antes de ya dar pie, ahora sí, se los prometo, como pequeño dato, pues se supone, dijo el subsecretario de Salud, López-Gatell, que supuestamente se iba a decidir qué hacerse con estas normas en la primera semana de septiembre, si no me equivoco. Entonces, más o menos, pues tenemos un mes para estar así, miren, al tiro y como cuchillito de palo, como decimos aquí, ¿no? O sea, dando la lata justa y necesaria, porque pues los niños, todas estas personas con cáncer, todas estas personas
que mueren en las peores condiciones y nadie se merece pues acabar su vida así, ¿no? Porque tan fácil como que todos tenemos algo que se llama dignidad, ¿no? Y bueno, pues cerrando eso, no digo esto pues para agüitarnos, como decimos coloquialmente aquí en el norte, no para entristecernos, no, al contrario, lo digo pues para que nos tomemos todavía más en serio esta causa y es una responsabilidad, es un compromiso de todos. El diputado ya está haciendo su labor, y a nosotros como ciudadanos de a pie también nos toca sumarnos a esa lucha y alzar la voz y que se reintegren estas normas, que se actualicen, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, pero que la gente, el pueblo mexicano, no se quede sin lo mínimo indispensable que necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues cerrando ese paréntesis, no es para agüitarnos, gente, es para echarle más ganas, es para entre todos darnos apoyo moral, porque cada vez se van a poner más complicadas las cosas, ¿no? Sobre todo de cara al 2024. Pero ya prometo ya ahorita ya cerrar, ¿no? Lo que les propongo, antes de voz a Itzel, es que vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Entonces, para como tener ese orden, porque si luego van levantando la mano no voy a saber quién la levantó primero. Entonces, por favor, escríbanlas en el chat y con eso yo me voy a ir pues ahí llevando para dar voz uno por uno, ¿no? Entonces, pues ya voy a abrir micrófonos para que Itzel tú puedas abrirlo. Ay, permítanme un segundito que luego uno no parece, pero es O, que... o levanten su manita y se registra en el chat. Oiga, yo quiero hablar. Si no quieren escribir mucho la pregunta. Sí, por favor, por favor. Nada más déjenme, ya voy a reactivar el micrófono, ¿eh? Creo que ya quedó ahí. Entonces, Itzel, a ver, empezamos contigo. Y vayan escribiendo. Hola, pues hoy me dio muchísimo gusto conocer a gente de Actívate. Conocí a José Luis, el que hizo la propuesta y la campaña con ustedes. Lo entrevistamos justamente porque llevamos una nota de las normas y también a la señora Mayra Galindo, justamente por la norma de cáncer de próstata. Lo que me dio más gusto es que en un mes ya han recabado 3,200 firmas, según lo que me contaban, y eso habla del interés bueno, Héctor, que destapó esta cloaca, ha generado. También digo, más allá del comentario, y digo, para que vean un poco desde la parte de los medios, cómo se impacta lo que ustedes como médicos opinan o dicen, o como legisladores, por eso quería compartirles esta parte. Pero para Héctor, que quería preguntarle, si el día de mañana la jueza dice, se cancelan las normas, hay que seguir metiendo amparos, amparo por amparo, y el escenario contrario, si dice, siguen las normas vigentes, igual, ¿qué seguiría para nosotros? ¿Proponer ahora la actualización o hasta ahí ya terminaría, digamos, esta lucha? ¿Cuál es el panorama que ven en los dos escenarios, Héctor? Sí, primero el amparo solamente aplica para quien lo solicitó. Entonces, la jueza no es pues si ratifica o no que por el momento las normas no se cancelen. En el caso que no se ratifique o que diga solamente fue provisional, bueno, pues esto continúa el proceso del poder ejecutivo, dijéramos. Lo que sigue es estar al pendiente. Hace rato me decía Mayra por mañana se da si es un amparo definitivo. Y si es un amparo definitivo, el gobierno federal tiene ya sus obligaciones de ley. Por ejemplo, el 10 de mayo se publicó una reforma, la última reforma de la Ley de Salud en materia de diabetes, donde se le exige que se hagan normas y además que se separen por los 3 tipos que hay. Bueno, es una obligación para el Ejecutivo y los plazos están marcados ahí. Todo el mundo tendríamos que seguir exigiendo que esto ocurra. Pero además los colegios médicos, las asociaciones, los organismos de la sociedad civil deben de estar exigiendo no que el doctor Lugo López-Gatell establezca mesas de diálogo, son mesas de trabajo con la gente que ha estado haciendo las cosas, porque hay normas incluso que ya estaban terminadas y validadas solamente para publicar, Itzel, ¿ves? Entonces, este paso de la jueza ha sido muy relevante, nos da mucho ánimo y mucho aliento a todos,
porque el derecho a la protección de la salud, bajo la luz de la justicia, que ya ha estado actuando, yo te recuerdo que gracias a las juezas vacunamos a los médicos privados junto contra la COVID. Gracias a los jueces logramos tratamientos de quimioterapia para los niños y vacunación para los niños, cuando había hecho el propio secretario en persona que él no vacunaba ni a sus nietos, y sin embargo yo creo que sí los vacunó, pero en ese momento se negaban a hacerlo y es a través de las presiones como lo estamos haciendo. Pero también hay que reconocer que debemos ser más proactivos todos, es decir, colegios, asociaciones médicas, y oiga, aquí estamos para revisar en qué les ayudamos. Si el austericidio republicano les ha quitado mucho personal y la razón no es la que yo adujo, sino que tiene mucho trabajo y no les alcanza las manos, yo te aseguro que no hay colegio o profesionales que no trabajen junto con ellos. Porque además la gente que has trabajado en las normas ya las conocemos. O sea, el otro día frente a Mayra Galindo, por ejemplo, el ex magistrado Ramón Cosío reconoció que él trabajó cuando Enrique Graue estaba en la Academia Nacional de Medicina en las normas de cáncer de próstata, por ejemplo, en la de obesidad y sobrepeso. Entonces yo creo que sí hay que actualizarlas, porque además es lo mejor para los mexicanos. De nada nos sirve que esté una norma vigente sin que haya los medicamentos que hoy ya son los mejores. Entonces hay que ayudarles a que se haga un programa de revisión de normas, participando todos, academias, colegios, médicos prestigiosos, universidades, porque esa es la idea. Ahora, si al final de la revisión llegamos a la conclusión, voy a decir una pregunta básica, muchachos, ¿qué insistencia, doctor Carlos de la Peña Pintos, en que quitemos, en que usted quiere que siga la norma de diabetes, si ya no hay diabetes en México? Ah, bueno, si eso va a ocurrir, pues ya que se quite, ¿no? Oigan, no hay hipertensión, no sé de dónde les ocurrió que hubiera hipertensión en México. O yo no sé por qué piensan que hay piquetes de alacrán, ¿qué es eso? Bueno, si esa información cuando se revisa se ve que ya no es útil, pues es el mejor momento para exponer, justificar y motivar que esa norma se retire. Pero si no es así, que se revise con los profesionales de cada área y que se actualice. Perfecto, Excelente. gracias, Héctor. Gracias, Itzel. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Creo que la siguiente persona que le va a hacer una pregunta, doctor, es José Luis. Es la persona que acudió a nosotros para hacer esta campaña, porque para él particularmente es súper importante. Entonces, él es coorganizador de esta campaña. Entonces, pues adelante, José Luis. Gracias. Buenas noches, diputado. Bueno, mire, obviamente, como bien lo dijo, la norma establece qué práctica médica tiene que realizar el doctor para atender la enfermedad. Ahí se especifica también qué tipo de equipo, qué tipo de infraestructura se necesita. Entonces yo me pregunto, la motivación o el objetivo de eliminar las normas es para ahorrarse presupuesto, para no invertir en salud y ese dinero ahorrado dedicarlo a otras cosas. ¿Esa es la motivación de fondo o cuál sería? Bueno, mire, como no soy López-Gatell, no te puedo decir con la precisión meridiana, pero acá en Guanajuato había una contadora, Marilena Morales, que decía, piensa mal y acertarás. Uh-huh. Es decir, más que ahorrar dinero, es que no tienen dinero. Lo están usando para otras cosas. Basta un dato de 30,000 millones, un poquito más de 30,000 millones que les aprobamos para comprar vacunas el año pasado, nomás ejercieron 8,000. Y el resto del dinero, quién sabe en dónde está. Bueno, lo imaginamos. En la refinería de Dos Bocas o en el Tres o en lo que tú quieras, pero no sabemos dónde está ese dinero. Pero sí te puedo decir que no está en salud. Entonces, hoy han dedicado menos dinero per cápita y ahora que tienen para tener esta cobertura universal de salud 77 millones de mexicanos con una institución que no es institución todavía hasta que no tenga patrimonio propio, que es el IMSS Bienestar, porque no es el programa que tenía el Seguro Social, es una nueva institución que se llama IMSS Bienestar, donde el centro de salud que era blanco en Guerrero, luego llegó el INSABI y lo pintaron de morado, y ahora es el IMSS Bienestar y lo van a pintar de verde. Pero es el mismo centro, con el mismo pasante, con las mismas carencias, con los mismos equipos. Entonces, tiene menos dinero y yo creo que es para poderse quitar esa obligación ante el Poder Judicial, que tú puedas demandar y decir, oiga, yo ocupo esta quimioterapia, no me la dieron en tiempo,
voy a atenderme donde la haya y luego voy a cobrar al Estado mexicano lo que dice la Constitución que me deben de dar, porque dice la norma que deben de atenderme así y no me están atendiendo de esa manera. Yo creo que es eso, José Luis, ¿eh? Aunque en tu subtítulo diga Mari Franco. Es el de mi esposa. El, Es la patrona, me parece muy bien. ok. Perfecto, muy bien. A ver, entonces, nada más pequeño detalle. Fíjense que, disculpen mi ignorancia, pero resulta que aquí, benditas nuevas tecnologías, o sea, cuando alzan y le pican al botoncito de alzar la mano, ya me aparece el orden, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es, ahorita le vamos a dar voz a Arturo Vázquez y luego continuamos con Laurelena y Carlos, ¿ok? Entonces, venga, Arturo, adelante. Hola, pues muchas gracias por la presentación. Aquí mi comentario va en dos pistas diferentes. La primera, estar muy atentos a ver cómo viene la determinación de la suspensión definitiva, si es que ella se otorga por la juez y asimismo los efectos que ésta pueda tener en el acto del Ejecutivo que decidió eliminar las normas oficiales mexicanas. Eso por una parte. De ahí pueden surgir ciertas estrategias de litigio estratégico si es que no resulta muy favorable la determinación o la sentencia definitiva del amparo. Y en segundo lugar, considero muy importante exigir coherencia en relación al cumplimiento no solamente de las normas oficiales, sino también de la Ley de Infraestructura para la Calidad, puesto que es una norma de nueva creación. Recordemos que se publicó en julio del 2020 y protege objetivos legítimos, que es la adecuada producción de bienes y servicios, y en este caso, pues estamos hablando de los servicios de salud, y el objetivo legítimo que pretende proteger es el derecho a la protección de la salud y a la vida. Entonces, siendo esta ley una ley tan reciente, pues exigir la coherencia de que se aplique conforme a derecho, principalmente. Arturo, muchas gracias. Muy buena participación. Decirte puntualmente que hablaste como que tercera persona. Vamos a incorporarnos y estemos muy atentos, en vez de que estén muy atentos, sino estemos. Y te invito, Arturo, a que como abogado y como experto también estas tomas le vais caminando. Comentarle a Claro. Laurelena, muchas gracias, Arturo, ojalá que sí así sea. A Laurelena Cortés, que promovió este amparo, lo promovió una compañera odontóloga, pero obviamente todos los odontólogos, son más de 3,500, están en vivo, y señalarles dos comentarios bien relevantes que más que preguntas nos está educando. Es un maestro nuestro, el maestro Carlos Santos Burgoa, experto en riesgos sanitarios. Dice, dos asuntos. Dice, primero, las cartillas nacionales de salud, todas están basadas en las normas oficiales mexicanas. Nada pueden incluir en estas cartillas que no estén en las normas oficiales mexicanas. Y segundo, la COFEPRIS, sorprendentemente, ya no tiene competencia en el tema del plomo. Sucede que el Comité de Normalización de Salud Pública, instaurado en noviembre del 2022, se trasladó las normas de plomo cuando todas las normas habían sido trabajadas por un comité de riesgos sanitarios. Esto fue un proceso que tampoco se comunicó ni se consultó. Don Carlos, muchas gracias, tomamos nota y vamos avanzando. Obviamente, el doctor López-Gatell, pues quiere ser la ajonjolí de todos los moles. Entonces, él quiere ser el subsecretario que proponga cuáles se cancelan. Él es el presidente para autorizar cuáles se propone él que cancelen y él autoriza. Y luego él también se propone cuáles publica y él la firma. Entonces hay además temas interesantes. Carlos, muchas gracias por conectarte. La verdad es un orgullo. Saludos desde Washington o desde donde andes, Carlos. Muchas gracias. Adelante, Marcela. Perfecto, muy bien. Entonces, continuamos con Rafael. Rafael Martínez Abarca. Creo que tienes, Rafael tiene el audio apagado. Ya lo puede prender. Luego seguiría Lucelvia Vera Becerra y luego Carlos de la Peña Pintos. Se los ha levantado la mano. Sí. Para que vayan preparándose, checando dónde está su microfonito. Rafael, ¿pudiste encender? No, creo que no. No ha podido encender su micrófono. Parte de abajo, Rafa, ahí tiene el microfonito, ahí actívalo. Porque si lo haces en tu fotografía, ahí no se va a activar, se va a activar en la parte de abajo.
en la barra que aparece abajo donde dice una camarita, luego un micrófono, una mano, etc. Si hablas, pues escucha. Si quieres, mientras regresamos contigo, le damos el uso de la voz a la coordinación de nutrición de la UG, Ujú. mientras Rafael le Adelante. encuentra, ¿no? Muchas gracias, espero puedan escucharme bien. Primero agradecer a Héctor, por supuesto, su participación, su forma tan clara de expresar la situación, ¿no? Que a veces como que la gente nos perdemos un poco entre tantas situaciones políticas. Y yo quisiera hacer dos reflexiones, Héctor, y quisiera un poco escuchar tu opinión al respecto. La primera es, pareciera que hay como cierto criterio de que las 35 normas que se están proponiendo cancelar, más de la mitad de ellas le pegan al gremio de la nutrición. Y considerando que la obesidad es uno de los principales problemas de salud, que además deriva a otros problemas, ¿no? Hemos hablado de cáncer, hipertensión, diabetes. Creo que es de verdad criminal hablar de cancelar una norma que tiene que ver primero con prevención de la obesidad de manera muy temprana, como es la lactancia materna, y el resto de las normas que le pegan a la nutrición, como el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, la norma la 008, ¿no? De verdad que la promoción para la educación en salud, la 043, o sea, los criterios básicos para brindar orientación alimentaria, creo que de verdad me parece terrible, ¿no? Porque además son normas que tienen mucho que ver con la prevención, o sea, ni siquiera hay que invertirles tanto, como tú bien lo dices, no hay cuestiones que tienen que ver con equipos, medicamentos y demás. Entonces me parece sumamente interesante y por eso estamos muy preocupados en el gremio de la asociación que reúne a las universidades que imparten la nutrición. Pero por otro lado, de manera como muy interesante es, y que hemos platicado un poco de esto, pero tú lo mencionas muy bien, es la parte de la capacitación, ¿no? En la parte, digamos, de la formación de recursos humanos en salud. Basta abrir cualquier programa académico que está acreditado por las asociaciones, ya sea por el CIES o ya sea por CONCAPRED, y encuentras la mayoría de las asignaturas como bibliografía básica las normas oficiales. ¿Por qué? Porque nos dan guía, porque nos dan orientación, porque nos dan criterios, porque nos homogenizan, ¿no? La forma como estamos formando nuestros recursos en salud. Y creo que eso de verdad arroja a la población profesionales de la salud con los criterios básicos para poder atender los problemas de salud. Entonces, creo que además de la parte como el primer nivel que estamos pensando que va a afectar a la población, que por supuesto es la prioridad, pues esto va a desencadenar una serie de situaciones que va a generar un desorden total. Es decir, cada universidad puede entonces establecer los criterios formativos que mejor prefiera para la formación de recursos humanos en salud. Y creo que eso es muy grave. Eso es muy grave, pega a la parte de la educación, a la parte de la formación de recursos humanos, y que creo que las universidades tal vez no nos hemos manifestado de manera suficiente, ¿no? Tú también como universitario quisieras saber, como, ¿qué opinas? ¿Cuál es el papel que debemos ejercer? ¿Qué debemos hacer? De verdad necesitamos mucha orientación porque la parte política no es nuestro fuerte, pero queremos hacerlo porque creo que es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Eusebia. Pues yo creo que lo más fuerte que ustedes tienen es la nutrición. La política es muy simple de entender. Entonces aquí lo que ocupan es visibilizarse como colegios, como universidades, solicitar la participación, enviar cartas a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud, para decir, oiga, aquí está el colegio, aquí estamos las universidades dispuestos a revisar esas normas sociales mexicanas por el problema tan serio que tú bien revelas de sobrepeso y obesidad, que no solamente poniendo sellos en los anuncios de los alimentos se va a corregir un tema que la propia salud vio cómo fue creciendo, ¿no? Y aunque en el caso de la lactancia materna, en Salud revela que hubo un 8% más de lactancia materna en este periodo de la pandemia, bueno, pues hay que ver qué condiciones hubo de las señoras que no podrían ir a trabajar porque estaban con esto, que es diferente a que habría que dar apoyo. Tuviste mi columna que publiqué el pasado más de la lactancia, y bueno, debe haber mucho más apoyo para que haya lactarios, que la mujer tenga los espacios, si ya se dedica al trabajo, que tenga los espacios adecuados. O sea, sí hay mucha tarea por hacer, y creo, Lucelvia, que la parte, tú sabes muy bien cómo hacerlo, eres muy política, entonces trabajen todos, que se sientan en todo México, todos los profesionales de la nutrición, ¿no? Por favor. Perfecto, entonces vamos a cerrar con ¿Se me Carlos de la pudiera Peña. ver mi micrófono? Ah, mira, justo a tiempo. Adelante. A ver, mire, como
como decía el diputado, los colegios hemos estado trabajando. El Colegio de México, en cuanto salió esa información, nos pusimos a trabajar con todas las federaciones de colegios de los estados y hemos enviado varias cartas para decir, aquí estamos en la mejor posibilidad de colaborar. La norma no puede eliminarse de esa manera, tiene que analizarse, tiene que actualizarse y ver qué modificaciones se le deben hacer. Desafortunadamente, el presidente del Colegio de México, el doctor Jaime Gutiérrez Gómez, ocupaba una silla en el Consejo General de Salud y en una reunión que lo citaron para sesionar sobre problemas del Consejo, le dijeron, ahora ya no vas a participar, vas a poder estar, pero no vas a tener ni voz ni voto. Consecuentemente, el doctor no aceptó, pero también eso fue a las universidades, fue a laboratorios, o sea, se ha tratado de alguna manera de manipular todo lo que es esta cuestión de las normas oficiales, precisamente para no cumplir con lo que marca la Ley General de Salud. Los hospitales en Guerrero están mal. Todos carecemos de muchas cosas. Muy diferente en el otro periodo que estuvo el doctor Carlos de la Peña, mi padrino, que podíamos operar. Hoy no tenemos aire acondicionado para poder operar un mes sin operar porque no hay aire acondicionado. Entonces sí estamos mal, pero los colegios estamos trabajando como le está haciendo mucha gente. Es mi participación. Rafael, muchas gracias. Que paso que dure y no trate que canse, Rafael. Seguir insistiendo, estar pendiente y seguir viendo quién va a ser ahora su representante vocal en el Consejo y sobre todo en cada comisión de cada norma estar presente, Rafael, ¿no? Y más teniendo ahí gente con tanta expertise como don Carlos de la Peña, vale la pena utilizarlos. Ok, saludos. Gracias. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, primeramente, gracias a Héctor Jaime, mi amigo, por habernos extendido la invitación. Lo difundimos a través de los diferentes chats de médicos aquí en Guerrero, a los que yo tengo posibilidad de estar en esos chats. Y yo le agradezco a nuestro presidente de la Federación de Colegios Médicos, al doctor Rafael Martínez Abarca, que esté presente. Eso es algo muy importante para el gremio médico, que el representante esté en esta reunión, en este webinar. ¿Sí? Entonces, y gracias, Héctor, por la invitación. Y bueno, la verdad es que algo muy importante que creo que vale la pena resaltar, debemos de hacer una reflexión a cada uno de nosotros, una autocrítica. ¿Qué tanto estamos interiorizados con las diferentes normas oficiales mexicanas? Creo que esto es algo importante, ¿sí? Recalcar. Debemos de difundir las que están actualmente, las que tenemos. ¿Por qué? Porque como médicos, y los que tenemos, hacemos práctica clínica, práctica médica, pues tenemos que conocer los alcances y de cada una de las normas oficiales que tenemos en los médicos. Entonces, esto es algo muy importante para poder tener los elementos necesarios de rebatir y defender. Sí, creo que eso es algo muy importante. Qué bueno que Héctor se abocó a una de las normas y dijo, bueno, lo que les estoy diciendo, puntualizó,
de manera muy sucinta, pero lo hizo muy bien. Entonces, creo que eso es algo importante, tener a la mano siempre las normas oficiales mexicanas y tener los elementos. ¿Por qué? Porque si estas se eliminan, ¿de qué manera? O sea, va a generar, bueno, pues ya no hay cómo nos pueden exigir, cómo nos pueden, pues vigilar, cómo nos pueden exigir que nosotros cumplamos con las normas, si ya no hay normas, ¿sí? Entonces va a empezar el importa, ya saben qué, ¿sí? Y eso no debe de ser, ¿sí? Yo creo que de alguna manera siempre se hace referencia a la norma oficial mexicana para acatar y cumplir debidamente. Entonces esto, y de ahí salen las guías, de ahí sale todo lo que ustedes quieran, pero la norma oficial mexicana ha sido hecha por expertos y eso es lo que debemos defender, que ese Consejo de Salubridad verdaderamente esté conformado por los expertos y que no se desechen a las universidades, al POLI, a la UNAM, etcétera, y a todos los que sean necesarios. Yo creo que eso es algo muy importante. Pero insisto, debemos de tener a la mano las normas oficiales mexicanas, conocerlas. Gracias. De acuerdo, Carlos, de acuerdísimo. Me parece muy buen llamado a la acción. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo yo que esto fue sumamente enriquecedor y sobre todo un honor tener entre nosotros no solamente al doctor Héctor Jaime, sino a tanto doctor pues de renombre y que está súper comprometido con esta lucha, ¿no? Son ustedes referentes y pues le toca a uno como ciudadano común y corriente pues pasar la voz a otros ciudadanos comunes y corrientes, pues para que estemos todos en la misma sintonía, ¿no? Hablar, como dijo ahorita el doctor, en primera persona, ¿no? Tenemos que todos treparnos a este tren, montarnos a este barco, porque pues al final del día creo que pues los mexicanos se lo merecen, ¿no? Esa gente que se va a ver afectada lo merece. Pues sin hacer más larga esta despedida, doctor, unas palabras de cierre y agradecerles a todos su presencia. Un abrazo a todos y hasta pronto. A seguir dando la pelea. Muchas gracias. Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Javier. Gracias. Excelente reunión, ¿eh? Gracias, Javier. Noches. Bye. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, muchachos. Buenas noches para todos. Gracias. Hasta luego, Victoria. Buenas Hasta noches. luego, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias a Arturo ustedes. Romualda. Muy, Gracias. muy enriquecedores temas. Gracias, Victoria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Esperamos Héctor. vernos Buenas noches. pronto. Josefina, Buenas gracias. Hasta Guadalajara, Josefina. Un abrazo allá. Gracias, igualmente. Carlos, gracias. Un abrazo. Gracias a todos por los conocimientos. Itzel, gracias. Un abrazo. Victoria, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la organización y gracias, Héctor. Lucelvia, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Marifranco, buenas noches. Gracias. Enrique Torres, muchas gracias. Un abrazo, de veras. Doña Carmen Trujillo, que le vaya muy bonito. Victoria, hasta luego. Ya vi tu cámara, ahora sí la aprendiste. Qué bueno. Gracias. Gracias, mi querido Héctor. Para servirte, querido Enrique, gracias. Qué bueno que estuviste por acá. Manuel, Y a la gracias. orden. Buenas noches. Gracias. Jorge Manuel Sánchez González. Gracias. Buenas noches. Abrazo, querido amigo. Muchas gracias, muy interesante y muy enriquecedor para seguir dando la lucha. Muchas gracias, Carmen. A darle, que es mole de olla. Leti Ocampo, muchas gracias.